En este vídeo vamos a explicar un problema de diédrico llamado tetraedro apoyado en plano oblicuo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el plano oblicuo sobre la línea de tierra y igualmente sobre la proyección en el espacio. En este caso vamos a usar una perspectiva caballera con un coeficiente de reducción de 1/2. Para colocar el plano oblicuo tenemos dos posibilidades: que nos den los puntos A, B y C que estamos viendo en el dibujo, o que nos indiquen el ángulo que forma alfa sub 2 con la línea de tierra y alfa sub 1 con la línea de tierra. Para representar los tres puntos en el espacio tendremos que tener en cuenta que la medida que en la parte de la izquierda está sobre la línea de tierra, cuando lo hagamos en la perspectiva habrá que multiplicarla por 1/2. En cuanto a la cota y al alejamiento se mantendrán con el mismo valor que en el lado izquierdo. Para hacer el abatimiento del plano oblicuo alfa voy a usar como charnela alfa 1. Cojo un punto z segunda z' del plano. Desde z' trazo una perpendicular a la charnela y desde el punto de origen de los planos hago un arco que corte a la perpendicular hasta obtener el punto necesario para hacer alfa sub 2 abatida. En el plano abatido voy a construir un triángulo equilátero cuyo lado 1 u sub 0, 2 sub 0 va a ser paralelo a la charnela. De esta manera me será más fácil luego subir el triángulo a los planos. Para resolver el problema inverso del abatimiento voy a utilizar rectas horizontales de plano. Este tipo de rectas se caracteriza porque son paralelas a la charnela en la zona abatida y en la proyección horizontal, y son paralelas a la línea de tierra en la proyección vertical. Si por ejemplo quiero hacer el estudio de la recta que pasa por los puntos 1 y 2, hago la línea paralela a la charnela hasta que corte a la recta abatida, a la línea abatida alfa sub 2 abatida, y luego con centro en O hago un arco hasta que corte a alfa sub 2 proyectada. Desde ahí saco una paralela a la línea de tierra, bajo una vertical a la línea de tierra y trazo una paralela a la charnela, que es la proyección R'. De esta manera habré trazado la recta abatida. La representación en el espacio es meramente aclaratoria, puesto que normalmente lo que se exige es la representación de la línea de tierra, el dibujo que hay a la izquierda. Si ahora queremos calcular la proyección horizontal del triángulo, desde los puntos 1 sub 0, 2 sub 0 y 3 sub 0 haremos líneas perpendiculares a la charnela, es decir, a alfa sub 1. Y donde corte a la recta del mismo nombre tenemos los puntos proyectados 1', 2' y 3'. A continuación levantamos verticales desde cada una de esas proyecciones horizontales a la recta que corresponda, y de esa manera tendremos la proyección vertical 1 segunda, 2 segunda y 3 segunda. Si ahora que conocemos las coordenadas de los puntos 1, 2 y 3 lo llevamos a la representación en caballera, nos quedaría el triángulo sombreado en el lado derecho. Sobre ese triángulo se va a levantar el tetraedro. Esa es la base donde va a estar apoyado el tetraedro. En este momento es cuando tenemos que averiguar la posición del baricentro, el centro de gravedad del triángulo equilátero. Para conseguir el baricentro lo hacemos en el triángulo abatido y simplemente sería la intersección de las medianas del triángulo equilátero. En ese punto B sub 0 es donde tendremos que levantar posteriormente una altura determinada, que ya calcularemos en el paso siguiente, para poder construir esa especie de pirámide que sería nuestro tetraedro. Para calcular el punto B', la proyección horizontal del centro de gravedad B, voy a aplicar el concepto de que en la proyección horizontal y la figura abatida hay una relación de homología afín. De tal manera que si yo hago una línea B sub 0, 1 sub 0 hasta que corte la charnela y trazo una línea desde ese punto a 1', en esa línea se va a encontrar B'. Lo único que me quedará será hacer una perpendicular desde B sub 0 a la charnela alfa sub 1 hasta que corte a esta línea en el punto B'. Para determinar B segunda voy a hacer una recta horizontal de plano. La recta horizontal de plano se caracteriza porque en su proyección horizontal es paralela a alfa sub 1
y en su proyección vertical es paralela a la línea de tierra. Cuando tenga la recta trazada, simplemente desde B' levanto una vertical hasta obtener B segunda sobre dicha recta. Vamos a determinar ahora la altura en verdadera magnitud del tetraedro, para lo cual tenemos que irnos al triángulo abatido y trazar una perpendicular a T sub 0, B sub 0 en B sub 0 y un arco con centro en T sub 0 y la medida de la arista T sub 0, 2 sub 0, donde ese arco corta la perpendicular que hemos trazado de color verde, nos marcará la medida h de la altura real del tetraedro. Tenemos que trazar ahora desde el punto B' B segunda una perpendicular al plano alfa. La proyección vertical P segunda va a ser perpendicular a alfa sub 2 y la P' va a ser perpendicular a alfa sub 1. Sobre esta recta P segunda P' voy a colocar un punto al azar R segunda R', que me servirá para situar luego más adelante el vértice real de la figura. Dado que la recta P segunda P' es oblicua, no puedo colocar directamente la verdadera magnitud de la altura del tetraedro en esa posición. Necesito hacer, por tanto, un giro. Voy a girar el punto R1 de forma que se me quede puesta la línea B' R1 horizontal. Y entonces el B segunda R segunda 1 es el lugar apropiado para colocar la altura en verdadera magnitud del tetraedro. Una vez que tenga situada esa altura en verdadera magnitud en la recta B segunda R segunda sub 1, haré un proceso inverso del giro hasta colocarla en el punto P segunda, y ahí sí que tengo el vértice 4 segunda que voy a necesitar. Una vez colocado el punto 4 segunda sobre la perpendicular P segunda, simplemente haciendo una vertical desde este punto 4 segunda hasta la recta P' obtendré el punto 4'. Ya tengo el cuarto vértice del tetraedro hecho, simplemente lo que me quedará será unir los vértices y obtener las líneas visibles y ocultas de la figura. Para una mayor claridad hemos dejado la representación en el espacio y en la línea de tierra coloreada, para que quede más clara esa representación. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en YouTube y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, para aprender a dibujar hay que practicar.